Estamos en uno de mis lugares favoritos de todo Turquía. Esta acogedora ciudad portuaria se llama Bodrum. Todo lo que vamos a ver hoy se puede llegar a recorrer en un día o máximo dos. Así que si tienen la posibilidad de conocer la antigua ciudad de Halikarnaso, yo le agregaría a mi lista. La península de Bodrum se encuentra en el distrito de Muğla en el mar Egeo y está formada por varias bahías. La costa cristalina del mar Egeo es fascinante y en Bodrum tenemos varias opciones para ir a la playa en sus diferentes bahías. Comenzamos con la bahía principal, donde se encuentra Kumbache, el casco viejo y la marina de Bodrum. Aquí tenemos como primera opción la playa pública de Kumbache, la cual es bastante económica porque solo pagamos por el alquiler de las reposeras o tumbonas y las podemos usar todo el día por 250 liras. Y luego, como segunda opción, están las playas acaparadas por los bares, en las cuales en este caso se paga con consumición. En cualquiera de los dos casos, las playas son hermosas y con vista al castillo, del cual les hablaré más adelante, pero son muy estrechas. Luego está la bahía Gümbet, a la cual se llega a unos 15 minutos en bus. Aquí también se paga con consumición, pero sus playas son mucho más extensas. Esta bahía fue creada exclusivamente para los turistas extranjeros, ya que sus bares son muy animados y atraen a un público más fiestero. Y por último tenemos la bahía Vitez, a 30 minutos de la bahía principal. Se podría decir que esta bahía se divide en dos. Hay una zona bastante animada y otra que es más tranquila, ya que es más familiar y predomina el turismo turco. Igualmente, ambas son más extensas que Kumbache. La marina de Bodrum es hermosa. Aquí podemos encontrar un paseo de compras donde hay tiendas de ropa, cafés y supermercados. Todo esto junto a la marina de yates. Luego, si seguimos caminando, veremos muchos restaurantes frente a la marina, que durante la noche tienen muchísimo movimiento. A lo largo de la marina encontraremos todos estos botes que realizan paseos turísticos diarios por el conocido Blue Cruise o el crucero azul, que es un recorrido por las pequeñas islas y bahías cerca de Bodrum. Estos barcos que verán de madera también son de alquiler, se llaman gulets o goletas, que es muy lindo verlos aquí ya que a mediados del siglo XIX dejaron de usarse. ¿Las conocían? Desde este mismo sector de la marina salen los ferry boats a Datça, que es otra península turca cercana. También en estas casetas se pueden contratar tours a Éfeso, Pamukkale, Dalian, travesías y mucho más. Y al final de esta pequeña bahía les mostraré el sector desde donde se puede ir a las islas griegas. Pero antes de llegar, déjenme recomendarles el bar de los marineros. Es un bar muy local en el cual el valor de la consumición contribuye a su asociación de marineros. Súper recomiendo este lugar ya que es más económico que el resto, pero también es delicioso. Junto a este bar se encuentra el castillo de San Pedro. Aquí también suelen realizar espectáculos, pero ya les mostraré el castillo en profundidad más adelante. Aquí, al final del castillo, arriban y salen los ferries y catamaranes desde y hacia las islas griegas. Al lado, les dejo un tip, hay una de las cafeterías municipales que es muy buena y es económica. Algo que es muy típico de Turquía es que en todas las ciudades van a encontrar un bazar. Este es el bazar de Bodrum, que es muy pintoresco y podemos encontrar una gran variedad de tiendas. Como por ejemplo, tenemos tiendas de imitaciones de artículos de las grandes marcas. También tenemos las típicas tiendas de artesanía y alfombras. Encontramos cafeterías, relojerías y también se destacan productos de cuero o piel. En medio del bazar se encuentran las ruinas de la iglesia de San Nicolás, de la cual en realidad no queda mucho y tampoco ya se puede acceder. A todo esto, ¿sabían que Santa Claus es turco? Déjenmelo saber en los comentarios. Esta es mi pastelería favorita. Lleva en Bodrum casi 150 años. Podemos conseguir desde panes hasta pasteles. Y yo particularmente nunca sé qué elegir porque, como verán, todas las opciones que ofrecen son vistosas y son deliciosas. Yo les recomiendo que vengan a probar algo de esta pastelería.
Y justo enfrente hay una tienda típica de sandalias de cuero artesanal. Yo os recomiendo esta tienda porque aquí me compré unas sandalias que resultaron muy buenas. Los precios en junio de 2023 arrancan desde los $50, pero déjenme decirles que aquí en Bodrum hay muchas tiendas de productos de piel muy bien trabajados. Si seguimos caminando más adelante, vamos a encontrar otro bar municipal en el que podemos tomar un café o comer un sándwich económico mientras admiramos las vistas. Para los amantes del arte, hay dos galerías municipales aquí dentro del bazar, en las que podemos encontrar exposiciones de diferentes artistas. Les dejo los links de sus ubicaciones de Google Maps en la descripción de este video. Como verán, hay muchos restaurantes y hay muchas opciones gastronómicas, como este que yo recomiendo, Aslan Shirin Doner, donde se puede probar el doner típico de Bodrum que lleva verduras en medio de la carne, porque se dice que fue una idea de un padre para que sus hijos comieran más verduras. Actualmente un doner kebab está a 80 liras y las sopas entre 50 y 75. Un dato que no muchos conocen es que esta ciudad de pescadores y pescadores de esponjas se hizo conocida recién en los 70s gracias al novelista, poeta y ecologista turco Cevat Shakir Karabakhsh, que atrajo la atención de los intelectuales turcos y luego de su público lector, dando así inicio a la atracción turística internacional. Las calles internas de Bodrum son imperdibles, cálidas, acogedoras y bellas. Y por suerte vamos a andar por ellas hasta llegar a la que yo considero la mejor vista de toda la bahía. Aquí podemos apreciar las casitas blancas en contraste al mar azul de fondo, el castillo y la marina. Es realmente una vista espectacular. Justo detrás se encuentra el antiguo anfiteatro de Halicarnaso, cuya entrada es totalmente gratuita. Fue construido en la época de la Grecia clásica por Mausolo y actualmente se realizan conciertos en esta época de verano. La mayor época de gloria de Halicarnaso fue durante el gobierno de Mausolo y su tumba fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De aquí viene el origen de la palabra mausoleo. Si desean entrar, actualmente cuesta tan solo 50 liras. Luego de ser destruido por un terremoto, los restos de esta estructura fueron utilizados para la construcción del Castillo de San Pedro. El Castillo de San Pedro es otro sitio para visitar. Actualmente, en junio de 2023, la entrada cuesta 300 liras y se puede visitar el interior del castillo, que a su vez incluye, aquí dentro, el Museo Naval o Museo de Arqueología Subacuática, lo que si quieren recorrer todo les llevará unas 3 horas. Dentro de todo lo que hay para ver, yo destaco la antigua iglesia del castillo, que luego de la conquista del sultán Suleimán el Magnífico pasó a ser mezquita, la tumba de Caria, la madre adoptiva de Alejandro Magno, y este barco antiguo del siglo XI que transportaba vino, vidrio y oro desde Siria a Constantinopla. Este es el último pedazo en pie de lo que fue el muro que rodeaba la ciudad de Halicarnaso. La entrada a Mindos Kapese es totalmente gratuita. Espero que esta guía por Bodrum les sirva para su viaje y si les gustó el video no olviden dejarme un like y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!